Bueno, pues buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan apasionante que es el dolor. Me gustaría que nada más fuera un tema, no una experiencia, pero bueno, uno no elige todo en la vida. Fíjense que cuando puse el título de esta charla, ¿Cómo duele el dolor? Y después, varios días después, me pregunté, ¿y qué es eso? ¿De qué voy a hablar? Porque esa pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cómo te duele? No sé, y cosas así. Y entonces empecé a pensar que no es solo cómo le duele a uno físicamente, sino cómo le duele socialmente, cómo le duele económicamente, cómo le duele afectivamente. O sea, realmente el dolor va irradiando en todos los ámbitos de nuestra vida. No es que uno está muy adolorido y bueno, ya, y sigo haciendo mi vida normal. No, la verdad es que a lo mejor, si uno puede, sigue haciendo su vida normal, pero todo se ve afectado, ¿no? Todo como que tiene una pátina ahí de tristeza, ¿no? De no poder estar al 100% en donde debería de estar, porque hay un estorbo, ¿no? Y este estorbo siempre es el dolor. ¿Cómo duele el dolor? Pues quien haya tenido la experiencia del dolor sabe que cuando uno está adolorido, enfermo o enfermo del alma también, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Lo que se hace es esconderse, ¿no? Protegerse de la vida. Y entonces uno se encierra en su casa, no habla con nadie, porque además cuando uno habla con otra persona, uno tiene un tema, que es uno mismo, ¿no? Uno mismo con su dolor. Y de pronto no sé por qué los otros se aburren de que uno todos los días diga lo mismo y no quiere hablar de otras cosas, pero claro, uno no sale, uno no está interesado en nada, y de qué va a hablar si no es de sí mismo. Y bueno, yo tuve una temporada así bastante, con un dolor muy agudo, bastante horrible, que además tuvo la mala suerte de coincidir con la pandemia. Bueno, fue antes de la pandemia, entonces me pasé como casi un año en este asunto. Exacto, fue la prepandemia. Y yo iba viendo cómo yo me transformaba, ¿no? Cómo esas llamadas telefónicas me iban cambiando, cómo estar viendo a un médico y luego a otro y luego a otro. Y entonces empecé a tratar de tener una mirada más etnográfica de lo que sucede cuando uno está enfermo. Y bueno, al final hasta me divertí escribiéndolo, porque por lo menos me podía quejar sin estar abrumando a nadie con mis quejas. Y además, incluso denunciar un poco a estos médicos. Me gustaría, si ustedes están de acuerdo, empezar leyendo uno de estos textos, el primero que escribí, de hecho, porque ya me tenían hasta la coronilla los médicos preguntándome, ¿cuánto le duele? ¿No? Dice, no sé. No, bueno, pero del 1 al 10. Y yo siempre decía 10, porque yo no tenía ninguna referencia. Y luego fuimos, o sea, ya mucho después fuimos empezando a cambiar las preguntas. Pero bueno, me gustaría leerles esto. Si veo que es muy largo, me detengo y seguimos nosotros. He escuchado tantas veces esa pregunta que ya, o sea, del 1 al 10, que ya debería haber elegido un número cualquiera que permita a los médicos seguir alegremente con su cuestionario que mide el dolor en rebanadas. En vez de eso, respondo con un tímido, depende de la hora, del día, no siempre es igual. Como insisten en capturar lo intangible con un signo absoluto, las diferencias suelen zanjarse con un 7 o un 8. ¿Cómo se mide el dolor? ¿Cuáles son los criterios? Algunas veces varía en intensidad, otras cambia de expresión y de lugar, o se manifiesta en distintos puntos del cuerpo en forma simultánea. Quien lo piense como una especie de muletilla que se repite infinitamente con la misma entonación,
Nunca ha sentido un dolor continuo y permanente. Pica, quema, produce comezón. ¿Es una sensación de adormecimiento? Lo único que puedo responder es todo. Hay mañanas soleadas en las que el dolor es una marca de agua y tardes en las que parece una tormenta eléctrica. Tan efímero como un piquete de abeja y tan permanente como una cicatriz. Y sin embargo, los médicos no escuchan nuestros temores, asociaciones, deseos o expectativas. Quieren asir una experiencia subjetiva y petrificarla en un valor que les ayude a elaborar un diagnóstico para así definir el tratamiento. Suena lógico, pero entre el que siente y el que receta se extiende un abismo de interpretaciones. Porque además algo que descubrí, que no se necesita a lo mejor mucha ciencia para saberlo, pero si uno no lo piensa, es lo íntimo que es el dolor. O sea, es una experiencia intransmitible. Si a uno le cuesta que el otro entienda sus ideas, por ejemplo, ¿cuánto no le va a costar transmitir sus emociones? O un dolor físico que pues, lo ataca a uno, pero que no necesariamente uno lo puede atrapar. ¿El dolor le impide hacer su vida diaria? Otra pregunta de rutina. ¿Qué ajenos los médicos a las experiencias de sus pacientes? El dolor coloniza cada rincón de mi territorio mental. Nunca se localiza en la cabeza ni en el estómago. Es un filtro que deforma percepciones, ideas, deseos y planes. Pregúntenle a un hombre con dolor de muelas por lo que más desea en la vida. ¿Éxito, fama, dinero? No, extinguir esa maldita punzada que monopoliza su atención. Eso me lo robé, creo que de Descartes. Si un dolor de muelas no boicoteara los movimientos más triviales, ninguna persona sensata se sometería a las torturas del dentista. Durante la noche recorro todos los números y todos los verbos. Si yo no puedo aprehender mis sensaciones, ¿cómo voy a comunicarlas? ¿Cómo explicar que un dolor de cabeza me vuelve servil, odiosa o inútil y cancela mis pocas cualidades? Algún día los científicos descubrirán que el dolor flota en el torrente sanguíneo o se incorpora en el oxígeno de cada inhalación. Por ello da igual si uno lo siente en el dedo del pie o en el pulmón. Ahí está, lanzando piedras con su resortera. No sabemos con qué fuerza viene la siguiente pedrada, ni nos acordamos del impacto de la última. Y el médico vuelve a preguntar, ¿del 1 al 10? Pensándolo bien y con ganas de echar pleito, ¿por qué esos genios de la Real Academia de la Lengua no trituran los límites del lenguaje para describir el dolor? ¿A ellos también les piden los médicos que lo califiquen del 1 al 10? Es el momento de diseñar matices e inventar neologismos, quizás alguna metáfora que transparente la diferencia entre el dolor que empapa, el dolor repentino de reacción inmediata, el dolor triste que se compadece a sí mismo y el dolor como venganza por ignorar las demandas del cuerpo. Los médicos preguntarían entonces, ¿le duele como un atardecer nublado o como la cruda después de una borrachera? ¿Lo vive como un enfrenón o como un terremoto en un 9º piso? ¿Como la noche anterior a la entrega de un proyecto o como un encuentro con el amigo al que ha traicionado? ¿El fuego de una velita de cumpleaños o de un incendio en la ciudad? ¿Como desenredarse el cabello o como unos zapatos apretados? Propongo a todos los dolientes, adoloridos y enfermos una guerra a la simplificación, que no nos midan con números sino con figuras literarias, que algún escritor de buen corazón fabrique bellas alegorías, hipérboles creativas y expresiones irónicas para poner en palabras aquello que nos consume y suplanta nuestra sensatez. Bueno, como aquí hay muchos escritores, les voy a solicitar que colaboren, por favor, con el texto. Y como siempre hago todo a destiempo, voy a agradecer a Librería Bonilla y Editorial Bonilla, uno por la publicación del libro y otro por haberme invitado a platicar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias a todos.